Saludos y sean bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Yo soy el periodista y moderador de este espacio, Isaac Rosado Santos, como siempre, agradeciendo su sintonía. Como ustedes saben, semana tras semana nos sentamos aquí con diferentes profesionales en sus respectivas disciplinas y materias dentro del campo de la salud para poder aclarar todas sus dudas. Hoy estaremos atendiendo lo que es el uso de medicamentos. Por ello se encuentra con nosotros la doctora en farmacia, Angie Rivera. Doctora, gracias por acompañarnos, como siempre, un placer. Claro que sí, un gusto saludarles nuevamente. Doctora, yo quisiera que iniciemos la conversación porque hay dos conceptos que revisaba dentro de mis notas y me llamaban la atención y que se utilizan actualmente, como dicen coloquialmente, en la calle. Y son el autocuidado y la automedicación. ¿Cómo se diferencian y en qué consisten? Ok, pues el autocuidado, primero que todo, se lleva a cabo cuando el paciente tiene alguna dolencia o algún malestar o simplemente quiere llevar a cabo distintos hábitos y hacer cambios en estilos de vida para sentirse mejor. ¿Okay? Un ejemplo clásico sería que tenga algún dolorcito en un hombro o en una rodilla, ¿verdad? Y decida hacer ejercicios, ir al natatorio. Tengo muchos pacientes que van al natatorio, hacer aeróbicos o ir a los Members Club, en donde pueden hacer distintas actividades junto allí al equipo. Claro. Y también mejorar la alimentación, ¿verdad? Son distintos hábitos que el paciente puede llevar a cabo para que poco a poco vayan mejorando sus condiciones o su bienestar general. Ya por parte de automedicación, según la palabra lo implica, ¿verdad? El mismo paciente decide tomarse algún medicamento, ¿ok? Entonces, un ejemplo, les voy a brindar un ejemplo que me sucedió hace unos meses atrás. Estuve atendiendo a unos pacientes en la clínica, era una pareja, ¿ok? Un señor y una señora. La señora era mi paciente y yo estaba discutiendo los laboratorios de la diabetes y las metas del azúcar, ¿verdad? Que se supone que ella tuviese en sangre, en ayuna y 2 horas después de comer, ¿verdad? Estoy dialogando con la paciente y el señor, muy interesado en la conversación y en las recomendaciones que yo le estaba brindando a la paciente, me dice, pues, yo no soy diabético, pero he tenido el azúcar alta porque me la he monitoreado y opto por tomarme una metformin de la señora. Wow. Sí, eso es automedicación. El paciente no tenía diagnóstico oficial, no se había hecho laboratorios hacía mucho tiempo. Wow. Y cuando seguimos conversando, pues ahí entonces él me dice, sí, me la tomo a veces cuando veo que el azúcar está en 180 o 200, que realmente esos niveles, ¿verdad?, están altos, para un paciente que no es diabético. Así que en conversación, pues estuve hablando con él y le dije, mira, lo más importante es hacerte laboratorios para validar si en efecto ese medicamento tú te lo puedes tomar. Exactamente. Porque ese es uno de mis mensajes más importantes. Uno puede pensar, lo ideal sería, ok, pues tengo el azúcar alta, tengo este medicamento aquí, porque lo tengo disponible, me lo voy a tomar para que mejore. Pero no es tan sencillo. ¿Okay? Al momento de un doctor, un farmacéutico, evaluar a un paciente y decir, ok, este medicamento tú sí lo puedes tomar, hay que tomar en cuenta otras cosas. Claro. ¿Qué otros medicamentos está tomando? Laboratorios, qué condiciones padece el paciente. Así es que en ese caso, pues, le mandamos a hacer laboratorios y, pues, gracias a Dios, sí se la podía seguir tomando y efectivamente se le hizo el diagnóstico al paciente. Sí, yo quisiera que entonces analicemos ese escenario, doctora. Si en el caso que no hubiese sido el medicamento que necesitaba él para la condición, o no condición, porque en este caso antes pues no conocía que tuviese alguna. Correcto. ¿Cuál hubiesen podido ser algunas de las reacciones o efectos secundarios si es que existe ese escenario? Sí, definitivo, excelente pregunta. Ok, el metformin, ya que estamos hablando de este medicamento, es muy común, es excelente medicamento y ayuda a los pacientes a controlar sus niveles de azúcar. Pero ¿qué pasa? Si tenemos un paciente que ya tiene los riñones deteriorados por algunas otras condiciones, ¿ok? Por ejemplo, si el paciente lleva mucho tiempo con el azúcar descontrolada, pues se le van dañando sus riñones. No filtran como se supone, ¿ok? ¿Y qué sucede con el metformin? Ese es uno de los medicamentos que se acumula. Entonces, importante destacar porque hay un misconception, ¿verdad? Muchos pacientes piensan que el metformin te daña los riñones. No, los riñones se pueden haber deteriorado por algunos otros factores. Lo que pasa es que cuando ya están deteriorados, hay que eliminar el metformin, o sea, hay que descontinuarse, el paciente no lo puede tomar porque se le puede acumular. ¿Ok?
¿ok? Y entonces eso puede llevar a una acidosis láctica, hay que llevar al paciente al hospital porque va a haber un desbalance en electrolitos. Y realmente por eso es que hay que hacerlo en un ambiente controlado, siguiendo laboratorios y un monitoreo constante. Claro, y entonces hacemos el llamado a que no es recomendable lo que es la automedicación. Primero se debe de entonces consultar a un profesional como usted para que entonces pueda tener ya el desglose de y hacia dónde debe de partir. Exacto. Ahí aprovecho entonces, ¿cuál es el proceso desde cero, desde que el paciente llega entonces a donde usted, para ahí determinar cuáles son los medicamentos que debe o no debe utilizar? Ok. Pues el proceso ideal es un paciente nuevo llega a la clínica porque tiene cita con alguno de los especialistas, ¿ok? O puede venir dirigido solamente al farmacéutico. Pero lo más común es que, por ejemplo, el paciente tiene cita con su endocrinólogo porque tiene la diabetes descontrolada. Pues el paciente se le cita primero con el farmacéutico de la clínica, ¿ok? Así que se pueden imaginar la cita el paciente va a visitar al farmacéutico al igual que tiene cita con su médico o con su nutricionista. Entonces, esa intervención inicial consta como de 40 a 45 minutos. A veces nos extendemos un poquito más si el paciente tiene, ¿verdad? Identificamos más áreas de oportunidad para ayudar a ese paciente. Y entonces es una entrevista. Así como nosotros estamos, yo le pido al paciente que me traiga todos sus frascos de medicamentos. Todos. Ahí, en esa entrevista inicial, yo voy conociendo al paciente. Voy recopilando información subjetiva y objetiva, es decir, el paciente vive solito, sabe leer, sabe escribir, necesita ayuda para administrarse sus medicamentos o se le olvida tomárselos de por la noche. Son muchos factores. Otro que es muy común también, que no guía, ¿verdad? Pacientes que no guían, que no tienen forma de llegar a recoger a sus medicamentos a la farmacia. Así que vamos identificando todos esos factores y de paso me traen los frascos. Entonces, yo tengo muchos récords a la misma vez. Tengo el récord de la clínica y también puedo ir viendo todos los despachos que el plan médico le ha dado al paciente. Más los frascos. Estamos hablando de 3 herramientas esenciales para nosotros poder hacer esa evaluación inicial. Que deben de estar ahí en esa primera consulta. Es correcto. Lo ideal, las consultas más efectivas son con los frascos de medicamento. Perfecto. Entonces yo voy evaluando todos los despachos que el plan médico le ha aprobado al paciente porque ahí yo puedo identificar para cuántos días se lo dieron, hace cuánto tiempo se llevó el medicamento y también nuestro récord electrónico para que entonces todos estemos en la misma página, ¿verdad? Estamos todos alineados en cuanto a qué está tomando el paciente. Así que yo voy identificando todos los medicamentos que el paciente esté tomando y entonces una vez ya yo hago esa evaluación, he identificado que no se toma alguna porque se le olvida o no se sabe poner las insulinas, realmente tenemos el colesterol alto porque no me estoy tomando el medicamento, pues yo voy recopilando toda esa información y ese mismo día consulto todo lo que yo identifiqué con el doctor que vaya a atender al paciente. Y si no es el mismo día, de todos modos lo documento en el récord y así el próximo doctor que vaya a atender al paciente tiene una idea y agilizamos un poco más el proceso y el trabajo en equipo para que estemos todos alineados en cuanto al régimen de medicamentos del paciente. ¿Se ha topado con pacientes que quizás en esa consulta inicial no le traigan un frasco? Pues porque sabemos que ya en cierta edad quizás se le olvidan las cosas. ¿Qué ocurre entonces si en una segunda consulta tiene este frasco extra que entonces se lo presenta? Pues usualmente, como tenemos un listado que es bien certero, es decir, el paciente puede ser de San Juan, pero estaba en Vieques de vacaciones y le dieron allá, tuvo que ir a la emergencia y le dieron algún medicamento, lo veo. Yo puedo ver, ¿verdad?, ese récord exacto. Así es que por eso es que es una evaluación tan detallada y es bien específica. Así que si quizás no me trajo ese frasco, lo tengo en ese otro récord. Por eso son distintas herramientas y es un tiempo, ¿verdad? Son 45, usualmente 50 minutitos que tenemos para poder hacer esa evaluación. Si el paciente no me trae los frascos en la primera entrevista, hay muchos que yo los puedo volver a citar. La mayoría yo les doy seguimiento. Y por eso mismo de que hay muchos pacientes que ya son, ¿verdad?, son mayores, se les puede olvidar sus medicamentos. Y entonces he tenido algunos casos en que realmente se le olvida traérmelos siempre. Que es su tercera visita y yo digo, no, ¿qué vamos a hacer? Así que
nos asignamos entre coordinadora y transportación. Okay. Hemos tenido que llegar a esas para poder identificar si el paciente realmente se está tomando sus medicamentos o no. Tuve un señor que no me traía los frascos porque se le olvidaba y decía, pero es que él no le debe quedar nada porque dice aquí que le dieron medicamentos en diciembre del 2022. Diantre, que habían pasado bastantes meses. Y le preguntas al paciente, ¿no será que te quitaron el medicamento? Ajá. No me acuerdo. Entonces llamó al doctor de cabecera, en esa ocasión pues no lo conseguí, así que citamos al paciente esa misma semana y lo llamamos el mismo día que iba a la cita. Los muchachos de transportación me dieron la mano y yo les dije que no se monte en el carro hasta que traiga la bolsita con todos los medicamentos. Okay. Hemos tenido que llegar a esas para poder ayudar a los pacientes, Claro. pero realmente es bien efectivo y hemos podido identificar muchísimos errores en medicamentos gracias a esa intervención de que me traen los frascos. ¿Es constante que se encuentre con pacientes que estén resistentes a X medicamentos o a utilizar los medicamentos de por sí? Sí. Y me haces esa pregunta y me viene a la mente el medicamento para el colesterol, las famosas estatinas, atorvastatin, que es Lipitor, rosuvastatin, simvastatin. Por alguna razón, los pacientes, ahí también ellos leen, porque a nuestros pacientes realmente les encanta leer, Claro. están al día con la tecnología, pues ellos entienden que ese medicamento en particular les afecta el hígado. ¿Ok? Entonces, es importante educar al paciente. Ok, nosotros estamos siguiendo unos laboratorios, ok, para identificar si realmente está habiendo algún daño o no. Exacto. Yo llevo 4 años en las clínicas siguiendo a mis pacientes y no he tenido ninguno todavía que los medicamentos ese medicamento particular le haya hecho daño. Por eso es bien importante educar al paciente. Exacto. No es, te voy a recetar y ya, te veo el próximo mes a ver cómo seguiste. No. Realmente a nuestra población en general, ya sean adultos, viejitos, jóvenes, hay que orientarlos para que entiendan para qué es este medicamento y no que estoy tratando un número nada más. Porque ellos ven el laboratorio, retomando, ¿verdad? El medicamento, el Lipitor, el famoso Lipitor, llega el paciente, esto es bien clásico. No, es que mi colesterol está bien, así es que no me estoy tomando el medicamento. Llega el paciente con los próximos laboratorios con el colesterol bien alto. Entonces ahí entro y les explico en arroz y habichuela. Mira, bien, claro. El colesterol malo es el que puede aumentar el riesgo de que te dé un infarto, ¿ok? Y ese medicamento está estudiado que disminuye ese riesgo. No es solamente para el colesterol, porque ven el numerito, ya estoy bien, o me daña el hígado, sí, pero también te puede dar un infarto. Claro. Entonces, cuando tú los haces, ¿verdad? Poco a poco ellos entienden, entonces mejoran su adherencia. Porque para eso realmente es el rol del farmacéutico, para nosotros orientar al paciente, identificar cuál es la barrera en mis medicamentos para entonces que ellos poco a poco vayan mejorando. Destaca el rol del farmacéutico y viéndolo desde MMM Multiclínica es una posición bien diferente a lo que quizás la ciudadanía está acostumbrada a ver y me gusta porque se toman el tiempo para entonces tener ese tú a tú con el paciente, especialmente a quienes dedicamos siempre nuestros espacios a las personas de la tercera edad para sentarse con calma, explicarle en muchas ocasiones y me imagino que le tienen que haber pasado, y usted me corrige, antes de llegar a la clínica, que no tenían esa educación, no tenían esa explicación, a veces no saben siquiera por qué se están tomando el medicamento. Así es. Me gusta, ¿verdad?, ese punto que exaltas porque, correcto, estas intervenciones que ofrecen los farmacéuticos realmente creo que en las clínicas es el único lugar en Puerto Rico, ¿verdad? Quizás uno que otro también provee un servicio similar. Y para mí es una oportunidad bien bonita porque a mí me gusta mucho la orientación al paciente. Un señor, un viejito, tiene que haber esa calma, ¿ok? Esa empatía de, ok, no tengo miedo de tomarme X medicamento porque leí tal cosa. Ok, yo te voy a explicar por qué te lo tienes que tomar. Un ejemplo muy clásico que es la realidad y me pasa muy frecuente. Pacientes diabéticos. Okay. Tengo pacientes diabéticos que llevan 10 años utilizando insulina, ¿ok? Yo me tomo el tiempo de explicarles, porque cuando uno va evaluando laboratorios y tú dices, ya él tiene 2 insulinas, tiene 3 medicamentos orales para la diabetes, ¿por qué sigue descontrolada? Además de la dieta, etcétera, etcétera.
Pues cuando estaba hablando con el paciente, se estaba poniendo la insulina que se supone que sea antes de las comidas, se la estaba poniendo 1 o 2 horas después de las comidas. Y se la estaba inyectando en el bracito, pero de forma intramuscular en vez de subcutáneo. 2 errores. Okay. Entonces ahí yo rápido, hay una pizarra, yo cojo la pizarra y les explico, mira, la importancia de que usted se administre su Humalog, que era el caso, esta es una insulina muy común, que se administra antes de las comidas. Usted se la debe administrar justo 15 minutitos, por lo menos 15 minutos antes de comer, porque si usted come, ¿qué pasa? Le sube el azúcar. Pero si se administra esa insulina 15 minutitos antes, comienza a bajar y no tenemos ese pico. Y también se la tiene que administrar, le enseñé cómo administrársela en el abdomen para que se absorba mejor, etcétera. Y el paciente me dijo, ¿verdad?, que nunca le habían explicado cómo ponerse la insulina. Wow. Sí. Y ese paciente ya le dimos seguimiento y mejoró, o sea, mejoró un montón, porque realmente uno tiene que tomarse el tiempo poco a poco de explicarle cómo, en qué momento del día y cómo administrarse su insulina. En esa mejoría de la que usted habla, doctora, también ocurre en la explicación de la consulta inicial lo que son las metas y objetivos que se quieren con el paciente para movernos a unas metas o a unos logros alcanzados. Eso es correcto. Los otros días tuvimos una paciente joven de 66 años, joven. Completamente funcional, independiente, guía, trabaja. Ella fue acompañada de su hijo, hace todas sus cositas en el hogar, pero tenía la A1C, que ese es un promedio de azúcar en sangre de 3 meses, ¿ok? La tenía en 15, la tiene en 15, porque eso fue hace poco, en 15%. La meta para ella es menos de 7 o 7.5, así es que está casi el doble, ¿ok? Claro. Entonces, para mí, esas son las consultas más bonitas, porque usted puede ver, mientras yo estoy orientando a la paciente con su hijo, su cara de asombro de que, wow, mi azúcar está bien descontrolada. Entonces nosotros tenemos mucho material educativo, tenemos educadoras en salud, nutricionistas, dietistas, y entre todos hemos trabajado también material educativo que le entregamos al paciente. Mira, para que vean un poquito mejor y lo puedan visualizar con dibujos y todo. Te estamos escribiendo aquí que la meta de azúcar en sangre en ayuna es menos de 130. Luego de las comidas, menos de 180. La A1C, menos de 7.5. Y esas cosas usualmente se las entregamos al paciente, las discutimos desde la visita inicial. Y lo más importante para mí es dejarles saber que nosotros los vamos a acompañar en el camino. Claro. Porque obviamente tú llegar a una cita y decirte que tienes la A1C en 15, que ya los riñones se están comenzando a deteriorar, que este fue el caso de esta señora, yo vi su carita como de frustración y de tristeza. Y le dije, no te preocupes, que aquí hay una gama de profesionales que estamos listos para poco a poco atenderte. Claro. ¿Okay? Lo más importante es que entre todos le vamos dando seguimiento. Así es que esa señora vino conmigo inicial, nueva, porque tenía cita obviamente con el endocrinólogo. Claro. Y de ahí consultamos el caso. Yo llamé al doctor de cabecera, al PCP, y le dije, mira, realmente ya el deterioro que tienen los riñones, nos gustaría que el nefrólogo la viera, así que la referimos al nefrólogo y a la nutricionista también. Y poco a poco pues le dijimos, te vamos a acompañar, te vamos a dar las herramientas y te vamos a orientar para que poco a poco usted vaya mejorando. Claro, y lo importante también es el hecho de que existen alternativas. Sí. Lo importante es siempre buscar esa ayuda y no pensarlo 2 veces. Correcto. A veces se peca en el hecho de, ay, pues vamos a dejarlo para después. Pues no, es el momento. Correcto. Doctora, de igual tengo una duda y quisiera consultarla con usted. ¿Cuándo entonces se determina que ya un medicamento puede ser suspendido en el paciente? Depende, realmente. Si otro ejemplo bastante clásico es, tenemos unos pacientes que mejoran tanto el azúcar que poco a poco, el ejemplo clásico es, usaban 4 insulinas, o sea, 4 pinchazos, 2 insulinas diferentes, 3 antes de cada comida y 1 por la noche, que es la Lantus. He tenido pacientes que han mejorado tanto, ¿verdad?, sus niveles de azúcar en sangre porque han comenzado a hacer ejercicios y por una mejor alimentación, que poco a poco, de la mano con el doctor de cabecera, el endocrinólogo, nutrición y farmacia, estamos hablando de 4 profesionales de la salud, poco a poco, y no es 3 meses. Ese fue otro punto que le expliqué a la paciente ese día. No te preocupes, los próximos laboratorios tú no vas a llegar en 7.
porque no es realista bajar de 15 a 7. Va a ser un proceso. Pues sí hemos logrado a este otro tipo de paciente quitarle las 3 insulinas, los 3 pinchazos del día y cambiarlo a medicamentos orales. Qué súper. Sí, ese es uno de los casos. Realmente, ya cuando el paciente ha desarrollado, ¿verdad?, diabetes, como quiera, hay algunos que como quiera necesitan insulina, pero ¿verdad?, es bien individual. Sí. Hemos conversado anteriormente en este espacio y yo quiero que lo volvamos a traer aquí al tintero, lo saquemos del tintero, y es la reconciliación de medicamentos. ¿Cómo se trabaja? ¿En qué consiste? ¿Y qué se evalúa para entonces poder trabajar este proceso? Pues importante, ¿verdad? Hay distintas áreas de MMM, del plan médico como tal, que proveen este servicio. Están algunas farmacias de comunidad que lo hacen, la unidad de MTM, que es manejo de terapia de medicamentos del departamento de farmacia, también hacen estas intervenciones por llamada. Llaman al paciente y lo orientan sobre sus medicamentos. En mi caso, que yo trabajo en las multiclínicas, usualmente yo lo hago de forma presencial. Y realmente es muy efectivo porque como estábamos dialogando, ahí el paciente me trae los frascos y yo voy identificando qué errores se está cometiendo o qué medicamentos quizás viejos se está tomando. Así que la reconciliación consta de esa entrevista que hacemos, puede ser por teléfono, pero lo mejor es que sea presencial en alguna de las clínicas. Así es que esa famosa reconciliación es una revisión exhaustiva. Yo voy verificando todos los medicamentos del paciente, todo lo que tenemos en récord, todo lo que el cardiólogo, por ejemplo, de la clínica escribió, mira, le quité la amlodipine porque se le estaban hinchando los piecitos o algún otro efecto adverso, ¿verdad? Y se la voy a sustituir. ¿Qué sucede? La reconciliación es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, esto es otro ejemplo de un paciente que tuvimos hace como 2 semanas, el paciente lo dieron de alta del hospital, ¿ok? Él estaba tomando un medicamento para la presión, pero su presión seguía descontrolada. Entonces, tuvo que ir al hospital, le cambian todos los medicamentos, lo dan de alta con candesartán, ¿ok? Entre otros medicamentos. Es un paciente que ya yo conocía. Entonces, él llega a la clínica, me trae todos sus frascos porque ya él me conoce, él sabía que yo se los iba a pedir y mucho más porque tuvo cambios en sus medicamentos. Y cuando estamos dialogando, me enseña también, yo los voy identificando todos y veo un lisinopril que precisamente se lo habían descontinuado después de la hospitalización porque se lo cambiaron por candesartán. Entonces, el paciente me dice, sí, es que me estaba subiendo la presión, así es que me estoy tomando una lisinopril porque me la estoy tomando por la noche. Entonces, ¿qué sucede? Esto también va de la mano con lo que es la automedicación, porque el paciente entiende, ok, tengo este medicamento, pues me lo voy a tomar porque tengo la presión alta. En resumen, ambos medicamentos no se recomienda que se tomen juntos porque son de distintas familias de mecanismo de acción, de cómo actúan en el cuerpo, pero se parecen un montón. Y entonces puede aumentar el riesgo de efectos adversos. Le puede subir el potasio, puede tener fallo renal. Son muchas complicaciones y lo identificamos ese día gracias a la reconciliación de medicamentos y en este caso de los frascos. Porque él me los llevó todos y ahí identificamos que ese no se debe estar tomando. Pues esa consulta fue muy efectiva porque casualmente también tenía cita con el médico de la clínica y al yo pasarle el caso al doctor, le digo, doctor, tengo esta preocupación, lleva casi 3 semanas tomándose los 2 medicamentos. Yo entiendo que hay que hacerle, ¿verdad? Quizás repetirle laboratorios para asegurarnos de que está todo bien y de una vez añadirle algún otro medicamento para la presión. Y eso hicimos, le mandamos otros laboratorios para validar que todo estuviese al día y le añadimos otro medicamento. Retomando la línea de que existen muchísimos pacientes que tienen problemas en términos de su memoria, de que quizás por X o Y razón se le olvida. Está el pastillero, que lo hemos discutido aquí. ¿Cómo beneficia entonces al paciente? Para mí es excelente herramienta. Nosotros tenemos pastilleros en las clínicas tengo 2, uno que es para 2 veces al día y uno que se prepara para 3 veces al día dependiendo de la necesidad del paciente. Importante, hay algunos pacientes que ellos son bien honestos y llegan a la clínica y me dicen, es que yo tengo medicamentos para 2 veces al día, los de por la mañana me los tomo, los de por la tarde se me olvida. Y a veces prefiero no tomármelo porque no sé si ya me lo tomé.
Entonces tenemos al final del día un paciente confundido con sus usualmente laboratorios condiciones descontroladas porque no se está tomando los medicamentos como se supone. Entonces, lo primero que se debe hacer es hacer todo lo posible en este caso particular de que el régimen de medicamentos sea una vez al día. Se los tome por la mañana y se acabó. Pero hay algunos medicamentos que deben ser 2 veces al día. Así que entonces ahí entra el famoso pastillero. Perfecto. Yo usualmente identifico, yo no le pregunto al paciente desde la primera cita, no lo hago a la disposición porque yo necesito identificar si el paciente puede hacerlo solito. ¿Okay? Tengo pacientes que no ven bien, que no se les hace fácil sus habilidades, sus destrezas motoras, no les ayudan mucho a preparar el pastillero por las cajitas porque no ven bien. Claro. Así que yo no se los preparo a todos, pero si yo identifico que el paciente o tiene un cuidador o el mismo paciente lo puede hacer solito, se los preparo. Y es una excelente herramienta porque ahí, como tiene los días, el paciente sabe si se las tomó o no se las tomó. Así que se sienten un poquito más confiados y seguros de que, espérate, no me la he tomado, me la voy a tomar ahora. Exacto. Sí. ¿Cuál entonces es el consejo para los cuidadores, los familiares, que sabemos que juegan un papel muy importante dentro del tratamiento de los pacientes? Pues mira, a nosotros nos encanta incorporar a los familiares, siempre y cuando, ¿verdad?, el paciente lo permita. Tuvimos un casito que yo creo que lo mencioné la otra vez también, de un paciente que no tenía familiares, no sabía leer ni escribir, tenía 70 y pico de años, y durante la pandemia realmente nosotros le preparábamos el pastillero todos los lunes en la clínica, porque él participaba de Activa tu Mente, que es un programa excelente para pacientes con problemas de memoria. Claro. Así que como él iba a la clínica, pues aprovechábamos, ya estaban todos los potecitos identificados y yo se los preparaba, o la educadora en salud. Cuando llega la pandemia, que ahora estamos atendiendo pacientes, identificamos una vecina, ¿verdad? O en este caso puede ser cuidador. Si un cuidador, familia o quien sea, identifica que su papá, su mamá, X persona no se está tomando sus medicamentos bien, tráiganlo a la clínica. Claro. Que ahí nosotros le preparamos, primero que todo, un listado. Se le hace una lista con todos los medicamentos, para qué se los toma y en qué momento del día. Si es en ayuna, por la mañana, claro, etcétera. Le hacemos el listado y entonces le enseñamos al familiar ¿verdad? O en el caso del paciente, a la vecina que él lo autorizó para que le preparara entonces el pastillero. Y esos servicios se proveen en las clínicas. O sea que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar a los pacientes, ¿verdad? Teniendo como norte siempre que ellos estén al día con sus medicamentos y sus condiciones mejoren. Sí, doctora, siempre es un placer y tenemos mucha información, como lo prometimos al inicio de este programa, agradecidos de que nos haya acompañado como siempre. Claro que sí. Encantada de estar con ustedes. Esperemos verla próximamente. Bueno, y si usted quiere coordinar una cita con la doctora Angie Rivera o con muchos de los profesionales que se han sentado aquí con nosotros, saque lápiz y papel y usted puede comunicarse de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde al 787-523-2458. Ya saben bien, agradeciendo su sintonía aquí en Hablemos de Salud. Nos vemos la próxima semana.